Profe, la grabación se le queda en el drive. Perdón. La grabación se queda en el drive, en el de la universidad. Listo. Bueno, entonces hoy arrancamos el segundo tema de lo que es el tercer corte. Este tema corresponde a lo que es abdomen, todo lo que está dentro de él. Y ya la próxima semana veríamos el resto de estructuras presentes en él y nos quedarían dos temas más y ya terminamos. Recuerden que nosotros la última clase va hasta el 25, creo que de mayo, o sea, ese día terminamos. Bueno, entonces ahí les comparto esto. Listo. Entonces, cuando hablamos del abdomen, vamos a hablar de la parte anterior e inferior del tronco. Nosotros ya habíamos visto la clase pasada la parte anterior y superior del mismo. Es cuando hablamos del abdomen. Vamos a hablar primero de dos paredes, una pared anterior que corresponde a esta que vamos a ver aquí y una pared posterior que está dentro de la cavidad del abdomen. Esta pared anterior está delimitada por unas líneas imaginarias. Entonces ustedes ven aquí dos líneas, una línea puntiaguda y una línea continua. La línea continua y la puntiaguda están sobre la clavícula. Entonces la puntiaguda corresponde a la línea medioclavicular, que es la que se proyecta inferiormente. La línea punteada se le conoce también como la línea del tercio medial de la clavícula y algunos la nombran la línea paraesternal. Entonces, ambas líneas se proyectan hacia la parte inferior. La línea puntiaguda en la parte inferior, aquí, ella se orienta por el reborde costal, formando una línea vertical y en relación con las líneas punteadas o continuas, allí se forma un cruce. Y luego vamos a tener una línea también puntiaguda o continua que va a ir sobre las crestas ilíacas u otra que va a ir sobre las espinas ilíacas anteriores superiores. Entonces el cruce de estas líneas me van a formar unas regiones o unos cuadrantes. Entonces, estos cuadrantes que vamos a tener aquí van a tener un nombre determinado. Los del lado derecho y los del lado izquierdo se van a llamar de la misma forma. La diferencia está en su lateralidad. Entonces, los del lado derecho y lado izquierdo, los de la parte superior, se llaman hipocondrios, derecho e izquierdo, o en algunos textos usted lo va a encontrar con el nombre de región subcostal, derecha o izquierda. Los de la parte inferior se van a llamar flancos derechos o regiones laterales, derecha e izquierda. Y en la parte inferior vamos a tener la fosa ilíaca, perdón, derecha e izquierda o las regiones inguinales derecha e izquierda. Los del medio se llaman de una forma distinta. El de la parte superior se llama epigastrio, el de la parte intermedia se llama mesogastrio y el de la parte inferior se llama hipogastrio. Y estos son los 9 cuadrantes que tenemos en la pared anterior del abdomen.
Profe, qué pena. ¿Podrías otra vez repetir las regiones? ¿Cuáles? ¿Todas? Todas, por favor. Los de la parte lateral, este, que va a ser igual a este, se llaman los hipocondrios, derecho e izquierdo, o regiones subcostales. Estos, de la parte lateral, se llaman los flancos, derecho e izquierdo, o regiones laterales. Y estos se llaman las fosas ilíacas derecha o izquierda, o regiones inguinales derecha e izquierda. Los de la mitad, entonces este superior se llama epigastrio, este del medio se llama el mesogastrio y este se llama el hipogastrio. Esas son Profe, las... esa Pero, región mesogastrio, sí, ¿no podría ser la misma región umbilical? ¿O lo ya que tiene... pasa, no, si lo hablas en términos de cuadrantes, es como se llaman inicialmente. Sin embargo, la umbilical, perdón, el mesogastrio, en algunos textos le llaman umbilical y el hipogastrio le llaman púbica. Pero sí la llaman diferente. Ya usted tiene que definir es con qué nomenclatura la va a trabajar. Ah, ok, profe. Entonces, también existe una división que está asociada a cuatro cuadrantes. Es un cuadrante superior lateral derecho, uno superior lateral izquierdo, uno inferior lateral derecho y uno inferior lateral izquierdo. O sea, pasamos de tener una región de 9 cuadrantes a tener una de 4 cuadrantes. Entonces, a partir de eso, vamos a tener una pared posterior, que sería esta, tanto para hombres como para mujeres, y una pared anterior, que sería esta, tanto para hombres como para mujeres. Ojo, cuando hablamos de la pared posterior, estamos hablando de la pared que está dentro de la cavidad abdominal. ¿Ustedes ven las lineecitas? Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando hablo de la cavidad, de la pared posterior es aquella que está dentro de la cavidad. Entonces, desde el punto de vista de la anatomía de superficie, vamos a tener una cresta ilíaca, que esta ya la sabemos, hace parte que hueso, una espina ilíaca anterior superior, un reborde costal que corresponde a los cartílagos de las costillas 7, 8, 9 y 10. Vamos a tener la línea alba, que es esta línea que se proyecta por toda la mitad, que en las mujeres, cuando están en embarazo, se pone oscura. Y esta línea alba corresponde al cruce de las aponeurosis de los músculos anchos que se van hacia a la parte media. Lateralmente tenemos la línea semilunar y el recto del abdomen, como es un músculo que está segmentado, entonces vamos a ver la inserción tendinosa del recto del abdomen. Por eso, el recto del abdomen es el músculo de las chocolatinas. Entonces, esto que vemos acá, entonces ya son los músculos. Esta es la línea alba, que ya se la nombré. Aquí tenemos
el músculo recto del abdomen. Este músculo es el más superficial y es el que se encuentra en la parte media. Aquí van a ver unos músculos que se llaman los músculos anchos. Resulta que este músculo, el recto del abdomen, va a estar cubierto por dos aponeurosis, una que está en la parte anterior y otra que está en la parte posterior y corresponde a la vaina del recto. O sea, la vaina es como la envoltura que está cubriendo el músculo. Con orientación de fibras de lateral a medial y de superior a inferior, tenemos el músculo oblicuo externo. Este músculo es el músculo de los anchos del abdomen, el más superficial. Luego tengo otro músculo que va en sentido contrario, que se va a llamar el oblicuo interno, y un músculo profundo que se llama el transverso del abdomen. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los músculos anchos del abdomen? Son estos tres. Aquí vemos el músculo oblicuo del abdomen, el oblicuo externo. Mira que sus fibras van de lateral a medial. Tenemos el músculo oblicuo interno, que sus fibras van a ir de inferior a superior y de lateral a medial. Y tenemos el músculo más profundo, que se llama el transverso del abdomen. O sea que si los delimitamos en planos, el más profundo es el transverso del abdomen, el intermedio sería el oblicuo interno y el más superficial el oblicuo externo de los músculos anchos del abdomen. La pared posterior de la cavidad del abdomen está delimitada por dos músculos. Este músculo que se llama el psoas mayor y este músculo que se llama el cuadrado lumbar o cuadrado de los lumbos, estos dos. Lateralmente al músculo cuadrado lumbar voy a ubicar el músculo más profundo de los músculos anchos del abdomen. ¿Cuál es? ¿Cuál es el más ancho? El ¿O el oblicuo más? externo, Bueno, el más interno, el profundo, transverso. el transverso del El abdomen. transverso. El músculo psoas Luego el mayor interno y luego el externo. de profunda superficial, ese es el orden. El músculo oblicuo externo se va a comunicar con la fosa ilíaca. Aquí hay un músculo que se llama el ilíaco y los dos se unen y me forman este músculo que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama ese músculo? ¿Cómo? Cresta ilíaca. No, El músculo. iliopsoas. El iliopsoas es el músculo responsable de la flexión de la cadera. Bueno, los músculos anchos del abdomen van a delimitar una estructura que se llama la vaina del recto. Entonces, aquí ya vemos la vaina aquí. Chicos, que tenemos aquí no quiere.
No, no deja marcar. Bueno, no deja marcar, chicos. No sé si ustedes ven el puntero. Sí, profe, ahí se ve. Pero no puedo rayar, no deja. Bueno, entonces nos figura trabajar así. Resulta que los músculos anchos, o sea, el músculo oblicuo externo, interno y el transverso, sus aponeurosis se van a hacer mediales, anteriores y posteriores, y van a delimitar este músculo. Este músculo que veo aquí corresponde al músculo recto del abdomen. Entonces, este músculo va a tener dos vainas, que va a ser la vaina anterior y la vaina posterior, que corresponde a este músculo. ¿Listo? Bueno, desde el punto de vista de los vasos sanguíneos, entonces en la parte superior tenemos la arteria epigástrica superior, que es una rama de una arteria que viene del tórax, que se llama la torácica interna, y una que se llama la epigástrica inferior, que es una rama de la arteria femoral, que ella asciende y va a llegar a esta región. Desde el punto de vista de las venas, entonces estas venas van a drenar. Tenemos las epigástricas superiores, que ellas se van a continuar como torácica interna y van a drenar hacia la parte superior. Una vena lateral, que se llama la toracoepigástrica, que va a drenar a la vena axilar. Vamos a tener una vena epigástrica superficial, una circunfleja ilíaca superficial y unas pudendas que van a drenar a la femoral, unas venas que se llaman las paraumbilicales y las epigástricas inferiores, que también van a hacer su drenaje. Estas venas paraumbilicales, hay un signo que se llama el signo de Medusa. Si no me falla la memoria, tiene que ver con el aumento de la presión en la vena portal del hígado. Entonces aquí se ve unas, digámoslo, varices en la región umbilical y están asociadas a estas venas, si no estoy equivocado. Desde el punto de vista de la inervación, entonces la pared abdominal, tanto anterior como posterior, está dada por los nervios intercostales, que recuerden que los nervios intercostales se forman de qué raíces. Profe, ellos se forman de los espacios que hay entre las costillas, ¿no? Pasan por allí, pero ¿de dónde se forman los nervios intercostales? ¿Qué raíces forman los plexos? ¿Qué estructura pasa por los forámenes vertebrales? Los nervios espinosos. La estructura que pasa por los forámenes vertebrales se llama la médula espinal, y de la médula espinal salen unas raíces que se llaman las raíces espinales. Y recuerden que las raíces espinales forman los plexos y forman los nervios intercostales. Entonces estos van a dar la inervación a través de un ramo cutáneo lateral y un ramo cutáneo anterior. Vamos a ver si ya marca. No marca. Entonces aquí vemos los ramos cutáneos laterales, los ramos cutáneos anteriores, y aquí un par de nervios que ustedes ya conocen, que se llama el nervio ilipogástrico y el nervio ilioinguinal. Estos nervios son nervios ¿de qué plexo?
Del plexo sacro, profe. Del plexo sacro, ¿sí? Perdón, lumbar. Del plexo lumbar. Del plexo lumbar. Bueno, entonces en la parte inferior, aquí, los músculos anchos han delimitado un canal que se llama el canal inguinal. Este canal inguinal, este primer músculo que veo aquí, que estoy señalando, ¿corresponde a cuál? Profe, se te escucha. ¿Cómo? Ole, ¿me escuchan? Sí, profe, ¿puede repetir, por favor? Es que se Este me... músculo, Apenas te escuchamos, profe. este músculo que estoy señalando aquí, ¿corresponde a cuál? Iliopsoas. No, Profe, ese es el oblicuo externo del abdomen. El este es externo del abdomen, ¿no? este es el músculo oblicuo externo, el que le sigue, El interno y el siguiente el transverso. el transverso. ¿Y estos músculos se llaman cómo? ¿Cómo se denominan? Ancho del abdomen. Son los músculos anchos del abdomen. Anchos del abdomen. Y este que yo veo aquí, ¿cómo se llama? ¿Cuál, profe? Ese es el recto. Ese es el recto del abdomen. Entonces, las aponeurosis de estos músculos en relación con el recto, pues forman la vaina del recto del abdomen. Sin embargo, aquí a la altura de esta región de la fosa ilíaca, delimitan algo que se llama el canal inguinal. Entonces, este canal inguinal va a tener en la parte inferior un ligamento que se llama el ligamento inguinal, que, inferior a él o posterior, dependiendo cómo lo veas, voy a tener aquí un paquete que se llama el paquete BAM. ¿Y aquí qué tengo? ¿Qué estructuras? Una vena, una arteria y, pues, no sé, nervios no veo, ¿o sí? Sí debe tener Un paquete nervio BAM, porque el paquete vena, van siempre tiene nervios. vena, arteria y nervio. Pero entonces, ¿este paquete cómo se llama? O sea, ya sabemos que es BAM, pero ¿cuál es el apellido? Profe, Te escucho. ¿Qué estoy? es que no se le escucha. No, es que de pronto giro la cabeza por un lado, ahí se deja de escuchar. No, sí se le escucha, tranquilo, bro. De pronto Sí, se se le fue el escucha. internet. Entonces, ¿cómo se llama este paquete BAM? ¿Cómo se llama? Inguinal. No, pórtense serios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este hueso? Femoral. Fémur. Entonces es el paquete BAM, donde tengo la vena, arteria y el nervio femoral. Femoral. Ojo con eso, Ya. muchachos. Aquí tenemos Profe, entonces, dime. donde pasan arterias, venas y nervios son paquete van, ¿cierto? Sí, claro, lo que pasa es que pues van, pero van ¿qué? Van En femoral. diferente localización. Ok, dale. Entonces aquí estos músculos van a delimitar en el canal inguinal dos orificios. Un orificio superficial y un orificio profundo. Entonces, por este orificio profundo y superficial, delimitan lo que conocemos con el nombre de canal inguinal. Aquí. O sea que el canal inguinal está conformado por los músculos anchos del abdomen. Bueno. En este canal inguinal, entonces, esta estructura que señalo aquí, se llama el funículo o cordón espermático en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, por el canal inguinal pasa el ligamento terete del útero. Entonces, en el caso de los hombres, repito, pasa por el canal inguinal el funículo o cordón espermático. En el caso de las mujeres, va a pasar el ligamento terete del útero. Entonces aquí vemos las diferentes estructuras que están conformando
el canal inguinal. Entonces, mira, aquí tenemos medialmente y posterior al fonículo espermático, el ligamento reflejo, aquí tenemos el músculo recto del abdomen, esa sería la vaina del recto, la os inguinal que sería el borde superior del orificio profundo o el anillo inguinal profundo, que corresponde al músculo transverso del abdomen. Entonces, en este anillo profundo, anillo inguinal profundo y el anillo inguinal superficial, que también son unos orificios, por allí voy a tener la arteria epigástrica inferior, que es esta. Entonces, cualquier anomalía o alteración que se presente en esta región, yo puedo tener un compromiso a nivel de esta arteria. Entonces, a través de esos anillos, el anillo inguinal superficial y el anillo inguinal profundo, se pueden presentar algo que se llaman las hernias inguinales. Entonces, la hernia inguinal directa corresponde a una protrusión de un asa intestinal a través de el anillo inguinal superficial. En este caso, eso es su nombre. Aquí tenemos cómo el asa intestinal sale. Y si hablo de una hernia inguinal indirecta, es que un asa intestinal se protruye a través de el anillo inguinal profundo y va a terminar en el escroto, en el caso de los hombres. Yo puedo tener hernias en otras regiones. Entonces tengo una hernia epigástrica que estaría en qué recuadro o en qué cuadrante. Cuadrante lateral superior. No, mira acá, epigastrio. ¿Cómo se llama el cuadrante superior y medial del abdomen? El epigastrio. Entonces una hernia epigástrica está en el epigastrio. Parte superior medial. Voy a tener una hernia umbilical que estaría en qué cuadrante? En el mesogastrio. En el mesogastrio. Aquí tendría una hernia inguinal y femoral, pues que estas estarías en qué regiones? La Fosas ilíacas. Sí, estarían relacionadas con las fosas ilíacas. Sí, la inguinal podría estar cerca del hipogástrico porque se hace más medial. Bueno, en el caso de las mujeres van a presentar son hernias femorales. Entonces, la hernia femoral va a ser una protrusión de un asa a través de el anillo inguinal superficial. Esta es la diferencia entre el hombre y la mujer. Bueno, entonces ya dejamos, dime. Qué pena. Entonces, en esa parte, a la mujer hay más posibilidad de que le dé la hernia femoral. ¿Sí? Sí, sí. O sea, las mujeres solamente van a tener hernias inguinales femorales. Ajá. Aquí, que sería una hernia inguinal directa, porque la indirecta es la que se da por el anillo inguinal profundo. Ok. ¿Y por qué, profe? Porque es una debilidad de la fascia del músculo. Entonces lo que hacen allí es ponerle una malla para que pues mejore de mejor forma. Bueno, entonces ya vamos a la cavidad oral. Entonces ya cuando hablamos de cavidad oral estamos hablando de la puerta de entrada al sistema digestivo. Entonces, ¿cuáles son los límites de la cavidad oral? Vamos a ver si ya... apunta. Entonces, cuando hablamos de los límites, vamos a tener hacia la parte lateral, aquí dentro de la cavidad oral, lo que se llaman las bucas. El límite anterior de la cavidad oral serían los dientes, tanto superiores como inferiores. El límite posterior corresponde a la
orofaringe, el límite superior corresponde al paladar duro y el límite inferior corresponde a la lengua. Esos son los límites de la cavidad oral. Dentro de la cavidad oral, entre los bordes mediales de las bucas, se delimita algo que se llama el vestíbulo, que sería este espacio que hay aquí. Este vestíbulo va a presentar una saliente, que la veo aquí, que puede hacerlo, toque con la punta de su lengua dentro de la cavidad oral y va a sentir como una elevación o una pequeña depresión. Esa estructura que usted toca con la punta de su lengua corresponde al conducto parotídeo. ¿Listo? Dentro de la cavidad oral vamos a tener unas glándulas orales mayores. Esas glándulas orales, ¿qué es lo que van a secretar? Saliva. Recuerde, desde la cavidad oral se comienza el proceso de desdoblamiento de los nutrientes presentes en los alimentos. Entonces, por eso se recomienda que cuando nosotros estemos masticando, no debemos de consumir líquido. Por esa razón, porque al masticar, estoy secretando saliva, la saliva va a tener presencia de unas enzimas que están desdoblando los nutrientes presentes en la cavidad oral. Si yo tomo líquido, ese líquido de alguna manera lava, por llamarlo así, las enzimas presentes en la saliva y puede haber una alteración de ese proceso. ¿Cuáles serían las glándulas? Entonces, esta glándula grande se llama la glándula parótida, que recuerden que en la cara tengo una región que se llama la parótido masentérica. Esta glándula que veo acá corresponde a la glándula submandibular y esta glándula que se ubica por debajo de la lengua se llama la glándula sublingual. Y tenemos unas glándulas orales menores que van a estar en la parte del paladar duro, paladar blando, orientadas hacia la orofaringe y hacia la parte lateral. Dentro de la cavidad oral, entonces tenemos unas estructuras que se convierten en los elementos que trituran los alimentos. Hablamos de los dientes. ¿Cuántos dientes tenemos en total? 32. Tenemos 32 dientes. ¿Tenemos cuántas vértebras? 33. ¿Y tenemos cuántos nervios espinales? 31. Entonces, mire, 31, 32 y 33. Para que lo recuerden allí. Entonces, los dientes van a estar presentes a través de dos arcadas, la arcada dental superior y la arcada dental inferior. Dientes superiores y dientes inferiores. Los dientes superiores los voy a ubicar en la maxila y los dientes inferiores los voy a ubicar en la mandíbula. Estos dientes, entonces, van a ser los incisivos, que son los de la parte anterior, los caninos, los premolares y los molares. ¿Listo? ¿Los dientes qué tipo de articulación forman? ¿Sínfisis? ¿Cómo? ¿De sínfisis? No, 5 entonces. no les digo que apostamos porque Ay, no, pero apostar no. no ¿Esa digo es que la apostamos. No fibrosa? tienen articulación. ¿Ah? No tienen articulación. No, sí tiene. Por ahí dijeron fibrosa. Sí, Está cerca, fibrosa. pero le falta un pedazo. Fibrosa tipos. Sin desmos. Sí, es más. No, cerca. No, la que le sigue, la que le sigue. Gónfosis. Eso es una gónfosis. Entonces aquí tengo, este es el alvéolo dental. Entra una estructura cónica que corresponde a la raíz del diente y él se va a estabilizar a través de un ligamento que se llama el periodontal. Recuerden que los dientes forman, desde el punto de vista de los tejidos, una articulación fibrosa tipo gónfosis,
que tiene movimiento. Bueno, dentro de la cavidad oral hay un órgano muy importante que es la lengua. Esta es una vista, esta es la parte, una vista superior, o sea que estoy viendo los dientes inferiores y la parte superior de la lengua. Acá que veo, ¿cómo se llama esta estructura? ¿La qué? ¿Eso que dijiste? La laringe. No le dé miedo, hermano. Usted es el único que está aquí. Usted es clase personalizada para este man y le da miedo hablar. Entonces, en la lengua vamos a tener unas papilas gustativas. A través de ellas podemos, bueno, primero, ¿con qué sentido está relacionada la lengua? Sentido. El gusto, profe. Con el gusto. Entonces, por eso, cuando nosotros decimos que alguien nos gusta, es porque hacemos como una relación a que sabe sabroso. O sea, cuando hablamos de gusto, porque genera un placer. Se dice, no, a mí me gusta ir a escuchar música, eso me genera una emoción y esa emoción es algo positivo. Pero también se ha relacionado el gusto, por ejemplo, me gusta esa muchacha, entonces hay una relación allí entre el gusto y una emoción, un placer que está asociado. Entonces la lengua tiene unos botones gustativos presentes en sus papilas para poder detectar los sabores. Entonces, la lengua como una estructura va a tener dos partes, el cuerpo, que sería la parte móvil, y la raíz, que va a estar relacionada con tres huesos, la mandíbula, el hueso hioides y hacia la parte posterior, la faringe. Entonces, la lengua en su parte posterior presenta algo que se llama las tonsilas linguales. Y estas tonsilas tienen tejido linfoideo. Si recuerdan ustedes en la cavidad, cuando hablábamos de faringe, en la parte posterior de la lengua, en relación con la orofaringe, estaban las tonsilas palatinas, que son las amígdalas. Entonces están relacionadas allí. Y la lengua se une a un cartílago, que se llama el cartílago epiglótico, a través de unos pliegues, y ellos me van a limitar dos espacios, que se llaman las valléculas epiglóticas, que están aquí. Entonces, la lengua va a estar inervada por los siguientes pares craneales desde el punto de vista de la sensibilidad especial. En el ápex voy a tener la inervación del séptimo par craneal. ¿Cómo se llama ese nervio? ¿Cuál, profe? El ápex, el séptimo. Ese es y lo tengo en la punta de la lengua, el glosofaringeo. Ese. No, señora. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? El facial. El facial. Ese es el nervio facial, el ápex. Y en el ápex de la lengua yo voy a sensar los sabores dulce y salado. En los bordes laterales, la lengua va a estar inervada por el nervio glosofaríngeo. Aquí lo ponen atrás, pero realmente es aquí los bordes laterales. Está inervado por el glosofaríngeo y los sabores que yo detecto aquí son los sabores ácidos. Y en el dorso de la lengua y hacia la parte posterior voy a sensar los sabores amargos y la inervación va a estar dada por el nervio vago. Ahora, aquí también va a llegar el nervio trigémino a través de la comunicación que va a tener el nervio de la cuerda del tímpano con el nervio lingual, que van a llegar acá. Y el otro par craneal que me va a inervar desde el punto de vista motor es el hipogloso. Entonces ahí están los cuatro pares craneales: hipogloso, facial, glosofaríngeo y vago. ¿Listo?
Bueno, entonces ya dejamos la lengua y pasamos al esófago. ¿El esófago es la continuación de qué estructura? De la paz. ¿De qué? ¿Es una estructura? ¿De la tráquea, profe? No, de la faringe. Entonces, recuerda, ¿Cómo, profe? el esófago es continuación de la faringe. La tráquea es continuación de la laringe. De la laringe. Sí, tráquea es laringe. Esófago es faringe. Entonces el esófago, él desciende, es un tubo muscular que en relación con la tráquea se ubica posterior y en relación con esta arteria que sería la aorta se ubica medialmente. El esófago va a llegar al estómago, atraviesa un músculo que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama ese músculo? El diafragma. El El diafragma. músculo diafragma y atraviesa una estructura que se llama ¿cómo? El orificio, el hiato esofágico. El hiato esofágico, muy bien. Entonces, el esófago yo lo voy a ubicar en un mediastino que se denomina mediastino posterior. El esófago, entonces, va a llevar el contenido de la cavidad oral hacia el estómago. El esófago va a presentar tres partes estrechas. La primera se llama la constricción faringoesofágica. Cuando él pasa de ser faringe a esófago, esta es la primera constricción. La segunda constricción se llama la aortobronquial, que es la relación que tiene el esófago con los bronquios y la aorta. Y la tercera se llama la constricción diafragmática, cuando atraviesa el diafragma. Esas son las tres constricciones que presenta el esófago. El esófago va a estar conformado entonces por una serie de fibras. Entonces, la más interna corresponde a unas fibras circulares, se denominan el músculo esofágico circular. Las intermedias sería un músculo esofágico circular, pero tiene una forma de V. Y la más superficial, el músculo esofágico longitudinal. ¿El esófago quién lo inerva? ¿Quién inerva el esófago? ¿Quién lo inerva? El nervio vago. El nervio vago. Muy bien. Entonces, del esófago paso a ¿dónde? Al estómago. Entonces, el estómago es una bolsa, es un reservorio, en el cual el contenido de la cavidad oral, que ha sido procesado inicialmente, triturado, se va a continuar por el esófago y va a llegar al estómago. Entonces, el estómago, como es una estructura, es una bolsa que está conformada por músculos, estos músculos se pueden modificar a partir de la cantidad del contenido que se está presentando en él. Entonces aquí tenemos un estómago hipertónico, es un estómago característico de una persona obesa. Tenemos un estómago ortotónico, usted lo ve un poco más alargado. Y digámoslo simétrico en cuanto a sus diferentes componentes. Estamos hablando de un estómago de una persona con normopeso o una persona con sobrepeso. Aquí vemos un estómago hipotónico más alargado hacia la parte inferior. Estaríamos hablando de una persona con normopeso o una persona delgada.
y un estómago atónico. Entonces sería un estómago característico de una persona extremadamente delgada. Esas son las características del estómago. El estómago, entonces, esta estructura que yo señalo aquí corresponde al esófago. El esófago atraviesa el diafragma y cuando lo atraviesa se une al estómago a través de un orificio cardíaco donde hay un esfínter fisiológico que se denomina el cardias. Cuando yo hablo de un esfínter fisiológico, estoy hablando de un esfínter que no tiene características mecánicas como las tiene un esfínter anatómico. Pues el ejemplo no es el más adecuado, pero pues es como que con el cual ustedes pueden tener una mejor recordación. Un esfínter anatómico es un culito. ¿Ustedes han visto el culito del pollo? Sí, profe. Sí, bueno, hay un esfínter que se llama el esfínter anal. Aquí este es un esfínter fisiológico, aquí no tenemos fibras como las que tiene el esfínter anatómico. Entonces aquí lo que pasa es que hay un cambio en la mucosa esofágica y la mucosa estomacal. Esta parte que veo aquí, entre el esófago y la primera porción del estómago, que es el fondo, se llama la incisura cardíaca. Y esta incisura cardíaca, dependiendo del ángulo que tenga, si es un ángulo más recto, va a generar una condición que se llama el reflujo gastroesofágico. ¿Qué significa eso? Que el contenido de la cámara gástrica se devuelve por aquí. Entonces, ¿cuáles son las partes del estómago? Esta primera sería el fondo, una que encontramos en la parte inferior que corresponde al cuerpo, una parte medial que sería el antro, que aquí sería el antro pilórico, aquí tendríamos el cuerpo del píloro y aquí tendríamos el esfínter pilórico. Va a presentar dos curvaturas, esta que es la curvatura menor y esta que es la curvatura mayor. Presenta dos paredes, una pared anterior que aquí fue retirada y una pared posterior que obviamente está atrás. E internamente presenta unos pliegues. El fondo tiene unas células especializadas que secretan ácido clorhídrico. Por eso cuando nosotros comenzamos a masticar, el estómago se va preparando por acción del sistema endocrino para secretar unas sustancias y poder desdoblar lo que esté llegando ahí. Entonces aquí en el estómago tenemos algo que se llama el quimo, que es la mezcla que se presenta por la presencia del jugo gástrico y el contenido que está siendo transportado o comunicado a través del esófago. Entonces, quimo sería aquí y lo que tenemos en la boca cuando estamos masticando se llamaría quilo. ¿Kilo, profe? ¿Con L? Kilo, sí, kilo de kilo. Ah, Vamos a decir libra, ¿no? Vamos a decir, es que tiene en la boca 2 libras, porque 1 kilo son 2 libras. No vamos a ir con esa, pues, porque ya me lo imagino, ¿no? Es que son 2 libras, 1 kilo. 2 libras. Entonces aquí el estómago va a tener unas capas musculares. Esta, la más externa, es la capa longitudinal. Hay una capa intermedia, que sería la capa circular media, y una capa profunda, que sería la capa oblicua. Como esto es un músculo, esto puede crecer y aumentar de tamaño. No sé si han visto el programa de... ¿cómo se llama? ¿De morir? No, mi no es nada de morir, no. ¿Kilos extremos? ¿No sé si se llama? Sí, Ah, sí. creo que llama Sí, kilos sí. extremos. Kilos Entonces, mortales, kilos mortales. Eso, kilos mortales. 2 libras mortales. Entonces, esto puede aumentar de tamaño. Y ustedes han escuchado que hacen un procedimiento que se llama el bypass gástrico. Ah, sí.
Entonces lo que hacen es que a esta parte del estómago le pegan La reduce. el yeyuno y reducen la cámara gástrica. Imagínate que el estómago, bueno, voy a poner otro ejemplo, no es como el mágico para que me entiendan. El estómago es como la taza del sanitario, el tanque, pues, no la taza, el tanque, perdón. ¿Ustedes han visto que los tanques viejos tienen un bracito y una bolita, que es el que regula el nivel de agua? ¿Sí lo han visto? Sí, señor. De pronto pues los modernos ya tienen un sistema diferente. Pero eso, imagínate que aquí el estómago tiene su nivel y el nivel de saciedad. Pues normalmente nosotros debemos de comer hasta quedar saciados, pero muchas veces los ojos pueden más que el estómago, entonces uno come más de lo que debe. Cuando ingerimos alimentos, esto llega aquí y esto se va llenando progresivamente. Como esto es una estructura, entre más grande se haga, o sea, entre más ancho se haga, el nivel va a ser el mismo, pero para llegar al nivel de saciedad se necesita más comida. Entonces, por eso en las personas cuando les hacen el bypass, el nivel va a quedar a la misma altura, pero necesita menos cantidad de comida para poder sentirse satisfecho o sentirse saciado. Entonces tengan presente ese ejemplito. ¿Qué es lo que sucede con la perilla y el nivel en el tanque del sanitario? Cuando se vacía, él baja, comienza a entrar agua, él sube a un punto y ya cierra el paso de agua. Imagínate que cuando cierra ese punto, a nivel del estómago sería el punto de saciedad. Bueno. En el estómago se puede presentar algo que se llama unas úlceras, que es una irritación de la mucosa estomacal, acá. ¿Y por qué se puede presentar? Hay muchos factores. Uno de ellos, los hábitos nutricionales. Otro es, digámoslo, condiciones de estrés. Otro, el consumo de cierto tipo de alimentos. Y esa úlcera inicialmente comienza como una gastritis, o sea, una irritación de la mucosa gástrica, que luego se puede, si no se le da el manejo de una forma adecuada, esto se va rompiendo y va dañando la mucosa y forma una úlcera. Una úlcera es una herida. El estómago puede presentar algo que se llama una hernia hiatal. Recuerda que el esófago pasa del tórax al abdomen a través de un hiato. Entonces aquí vemos una condición normal entre esófago y estómago. Pero aquí vamos a tener que la parte del esófago que va a atravesar el diafragma se dilata y a eso se le llama una hernia hiatal por deslizamiento. Pero también podemos tener una hernia hiatal esofágica. ¿Qué significa esto? Que el fondo del estómago se protruye a través del hiato esofágico. Pues míralo aquí, cómo se ve la... Profe, pero ¿por qué se puede presentar una hernia a ese nivel? Buena pregunta. No tengo idea. Bueno, pensemos. Debilidad, un hiato esofágico muy grande. Yo tengo esa hernia. Una alta cantidad de contenido dentro de la cámara gástrica. Un proceso lento de digestión que hace que se acumule y pueda comenzar a empujar la pared, pensaría yo, pero no tengo pues una... El profe dice, Dani, que ya tiene esa hernia, ¿no te han dicho por qué? De pronto. ¿Cómo? Que dice Daniela que ya tiene esa hernia, entonces que si de pronto no le han dicho el por qué. Ah, no sé. Daniela, No, nunca me lo ¿no te han dicho? No, ¿Vos te estresas muy fácil? no, ¿Vos sos mal geniada? un poquito, Ah, rencorosa. no, ¿El que te la hace te la paga? no jamás. Ah, Antes déjate como muy hueva, ¿En serio? en serio. No, bueno. ¿Querés las cosas a tu manera? No, tampoco. No, tampoco. Ay, profe. Me doy entonces. Ahí sí. Pero no, eso sí da mucho reflujo. sí, puede ser que tengas una incisura cardíaca muy grande, puede ser.
Lo que pasa es que, por ejemplo, desde el punto de vista de la medicina alternativa o de una visión diferente de las enfermedades, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo está asociado a las emociones. Eso sí lo sé, lo he escuchado por ahí. Bueno, Profe, ¿y cómo se darían 3 hernias hiatales? ¿cómo serían 3 hernias hiatales? Hijo de pucha, ¿al tiempo? ¿O Sí, primero una? Llevado. Uy, no, ahí sí, NPI, no tengo idea. Ahí sí es muy, muy, muy exageradamente mal geniado. Uy, no sé, no, déjame profe, yo dime. eso le provocaría, por ejemplo, no comer o qué? O Sí, sea, puede. el poco apetito. ¿No provocaría dolor al consumir Pe- alimento? También. Pensaría que va a haber dificultades en todo el proceso digestivo, tendrías que comer cantidades pequeñas, Ujú. eh, tendrías que masticar muy bien. Bueno, pensaría que yo como varias cosas en relación con eso. Bueno, entonces en el estómago, a partir de las glándulas que están presentes allá, se van a generar unas enzimas. Entonces, una enzima se llama la pepsina, que tiene que ver con las proteínas. Es una enzima que comienza a desdoblar las mismas. Recuerden que los nutrientes esenciales son proteínas, carbohidratos, grasas. Tenemos vitaminas y minerales. Tenemos el ácido clorhídrico, que disocia los tejidos vegetales, o sea, cuando nos comemos una ensalada, eh, comemos frutas con cáscara, pues este ácido es el que comienza a trabajar. Tenemos el fermento LAF, que tiene que ver con la coagulación de la leche. El factor intrínseco, que permite la absorción de la vitamina B12. Y la gastrina está asociada con la presencia de jugo gástrico. La digestión va a tener 3 fases. Una fase cefálica, o sea, el proceso de alimentarnos comienza desde la cabeza, una fase gástrica y una fase intestinal. ¿Listo? Bueno. Del estómago, entonces el contenido que está allí pasa a la primera porción del intestino delgado, que corresponde al duodeno. Jocosamente decimos que el duodeno es el dúo más famoso del mundo. Entonces, el duodeno va a tener 4 porciones. Esta primera porción es la parte superior o la porción vulvar del duodeno. Tenemos una porción descendente, una porción transversa u horizontal y una porción ascendente. Que luego se continúa con el yeyuno a través de una flexura que se denomina duoyeyunal. Aquí hay un ligamento que se llama ligamento de Treitz, y desde este ligamento hacia la parte del duodeno se considera la vía digestiva alta, o sea que de la flexura duodeno-yeyunal, la vía digestiva baja. Y el el duodeno va a tener una relación directa con este órgano, que tiene una cola, tiene un cuerpo, tiene una cabeza y tiene un proceso uncinado que se llama el páncreas. Páncreas. Entonces, el duodeno, similar como el estómago, el esófago, va a tener unas capas. Entonces, una capa longitudinal externa, una muscular longitudinal, una capa circular interna, una túnica submucosa donde tengo las glándulas duodenales, y la parte más interna tengo la túnica mucosa. Entonces, internamente en la túnica mucosa hay unos pliegues circulares, y el duodeno va a permitir la relación con 2 estructuras muy importantes. Esto que veo aquí de color verde corresponde al conducto colédoco, que viene desde el hígado y va a transportar bilis. Y también va a permitir la comunicación de esta estructura que se llama el conducto pancreático principal. Los dos se unen, colédoco y pancreático principal, presentan una dilatación que se llama la ampolla hepatopancreática, y el contenido que está siendo transportado a través de ambos
va a llegar a una elevación presente en la porción descendente del duodeno que se llama la papila duodenal mayor, donde llega colédoco y conducto pancreático, y en la parte superior, que es difícil observarla, pero también está presente en la porción descendente del duodeno, tenemos la papila duodenal menor. A partir de las glándulas que tenemos aquí y por acción de la bilis que está siendo secretada a través del colédoco y los jugos pancreáticos, las grasas que pasan por aquí comienzan un proceso de saponificación, o sea, un proceso de desdoblamiento, porque la grasa es una estructura, una molécula grande de desdoblar, o sea, se requiere bastante actividad. El estómago, lo mismo que el duodeno, va a estar irrigado por unas arterias que provienen de la aorta abdominal a través de un tronco que se llama el tronco celíaco. Entonces tenemos la curvatura menor del abdomen, va a estar irrigado por esta arteria que hace parte del tronco celíaco que se llama la arteria gástrica izquierda. Del tronco celíaco sale una arteria que se llama la hepática común, de la cual sale una que va hacia el hígado que se llama la hepática propia. Sale la arteria gástrica derecha que se hace posterior y va a irrigar la curvatura mayor del estómago. Tengo una que se llama la gastromental derecha y una rama que se denomina la gastromental izquierda. Estas son las arterias que van a estar irrigando el duodeno y el estómago. Desde el punto de vista de las venas, aquí tenemos, este es el hígado, esta es la vena portal del hígado, que se va a conformar o la van a formar por una vena que viene del páncreas, que se llama la lienal o esplénica, y una vena que viene del intestino delgado y grueso que se llama la mesentérica superior. Entonces aquí van a ver unas venas que se llaman las pancreaticoduodenales, o sea, están drenando la cabeza del páncreas y el duodeno en su parte anterior, van a drenar a la mesentérica superior, y ellas van a llegar acá. Desde el punto de vista de la inervación del estómago y el duodeno, va a estar dado por el nervio vago. Recuerda que el nervio vago son dos, uno a la derecha y otro a la izquierda. El de la derecha se hace anterior y forma el tronco vagal anterior, y el de la izquierda rota hacia la parte posterior y se convierte en el nervio, en el tronco vagal inferior. Ellos descienden y el nervio vago va a dar la inervación parasimpática. Lateralmente a los cuerpos vertebrales desciende la cadena simpática, que me van a formar unos nervios que se llaman los nervios espláncnicos mayores y van a llegar a hacer relación con unos ganglios que se llaman los ganglios celíacos, que están por encima del tronco celíaco, y ellos a través de estos ganglios me van a dar la inervación simpática. Listo, bueno, vamos a hacer una pausa allí, chicos. Listo. Bueno, profe, ¿hasta qué hora? Listo, profe. Profe, esta grabación no se pausa, sino que se quita de una vez. ¿Cómo así? O sea, hay que detenerla de una, entonces no queda como pausada. Detener grabación. Pero si la detengo, se guarda de una. Sí, se guarda, pero quedan dos partes. Ujú. Bueno. Bueno, entonces cuando hablamos de yeyuno e ilion, ¿de qué parte del cuerpo creen ustedes que estamos hablando? ¿Del intestino? Del intestino, profe. Sí, pero ¿cuál? Del intestino delgado. Delgado. Del intestino delgado. Entonces recuerden que el intestino delgado, vamos a ver si funciona la física.
Ahora sí. Cuando hablamos del intestino delgado, estamos hablando de sus tres componentes, que serían duodeno, yeyuno e ilion. Entonces, tanto el yeyuno como el ilion, más el duodeno, fíjame que acá dice duodeno. Ellos miden, el intestino delgado mide aproximadamente 7 metros, de los cuales las dos quintas partes corresponden al yeyuno y las 3/5 partes restantes corresponden al ilion. Y el duodeno mide aproximadamente 21 centímetros, que equivalen a 12 veces el través del dedo índice, por eso le llaman duodeno. Entonces, estos 7 metros se han ubicado en la cavidad abdominal a partir de unas flexuras. Si ustedes recuerdan, cuando vimos pares craneales, por allá hablábamos de pronto que el cerebro, para ubicarse dentro de la cavidad craneal, se había plegado y a eso le llamamos giros. Aquí a nivel del intestino se le llaman asas intestinales. Y el duodeno, el intestino delgado va a estar delimitado por el colon que forma esta parte. A eso le llamamos el marco cólico. Entonces las asas intestinales son las que hacen parte de el intestino delgado o intestino tenue, que así se conoce en algunos textos. Entonces el intestino delgado va a presentar en su parte interna una túnica mucosa en la cual están las glándulas intestinales. El intestino delgado, al igual que el duodeno, va a permitir más que todo el duodeno no, pero el intestino delgado permite la mayor absorción de los nutrientes presentes a través del tubo digestivo. Entonces, su capa más interna corresponde a la túnica mucosa. Luego tenemos una túnica submucosa, donde están unas glándulas duodenales. Luego seguiría de profundo superficial una capa muscular circular. Luego una capa muscular longitudinal, que sería esta. Y por último tendríamos la túnica adventicia, que estaría por encima de la muscular longitudinal, y la túnica serosa, que va a corresponder a algo que se llama el peritoneo visceral. El peritoneo, entonces, son dos láminas de tejido epitelial de revestimiento, así como en el corazón, que se llama pericardio, y en los pulmones, que se llama pleura, va a estar relacionados aquí. Entonces, las asas intestinales del yeyuno en relación con las del ilion van a ser más grandes. ¿Qué significa eso? Que van a ser más anchas, por ejemplo, si lo vemos de esta forma, van a ser más largas, pues porque van a estar a lo largo de él, y van a ser más gruesas. Porque en el yeyuno se hace la mayor absorción, en cambio en el ilion, las asas intestinales son más cortas, más angostas y no tan largas. ¿Listo? Entonces, aquí, esto sería yeyuno, las asas intestinales del yeyuno, estos serían las asas intestinales del duodeno, del ilion. Entonces, aquí tenemos, como esto tiene capas musculares,
Estas capas musculares pueden presentar una dilatación, y a eso una dilatación de una capa muscular se conoce con el nombre de hernia. A nivel del tubo digestivo, esta dilatación corresponde a lo que se llama un divertículo, y la presencia de muchos divertículos genera una condición patológica que se llama una diverticulosis. Este tejido amarillo que vemos aquí, que también vemos acá, es lo que se conoce como entonces el ¿Cómo, mesenterio profe? corresponde al peritoneo visceral, que está, esto se llama el mesenterio, que corresponde al peritoneo visceral, que se ubica internamente a las tractos intestinales. El yeyuno se continúa como ilion, y el ilion va a tener su continuidad con la primera porción del intestino grueso, que es el ciego, a través de una unión que se llama la unión iliocecal. Entonces, el yeyuno hace la mayor absorción de los nutrientes. Luego, el contenido que está presente en él sigue siendo evacuado a través de movimientos peristálticos, a través del ilion, y va a terminar acá. Entonces aquí tenemos esta unión iliocecal, donde se van a presentar este tejido, por ejemplo, aquí, este es el mesenterio, lo que les decía. Entonces voy a tener un receso iliocecal, o sea, entre el peritoneo entre el mesenterio que veo acá, aquí hay un espacio, y la unión iliocecal. Entonces voy a tener el receso iliocecal superior y el receso iliocecal inferior, y una parte de peritoneo de mesenterio que va a estar relacionado con el apéndice, que se llama el mesoapéndice. Y la parte posterior del ciego denomina el receso retrocecal. Cecal viene de ciego, y este sería el ciego. Se llama el orificio iliocecal. Mira que es un esfínter. Ese orificio presenta una valva que se llama iliocecal y presenta dos labios, uno superior y uno inferior. ¿Qué sucede aquí? El contenido del ilion, que ya pasaría a ser material de desecho, va a ser vertido aquí al ciego, para que éste lo transporte y lo lleve a la evacuación, que sería el proceso de defecación. El ciego presenta una saliente, se las muestro acá, una prolongación, que es esta, que se llama la apéndice o el apéndice vermiforme. Este apéndice se va a ubicar normalmente en un punto que toma como referencia el ombligo, que está aquí, y la espina ilíaca anterior superior. Se proyecta una línea recta, y eso se llama el punto apendicular de McBurney. Aquí teóricamente debería estar el apéndice. Sin embargo, puede haber variaciones. Mira cómo puede ubicarse en diferentes sitios. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, también el apéndice se puede hacer retrocecal, o sea que se ubica posterior al ciego. Ahora, ¿qué implicaciones tendría esta ubicación a la hora de diagnosticar una apendicitis? Les pregunto. ¿Qué dijiste, profe? ¿Qué implicación puede tener estas diferentes variaciones
del apéndice a la hora de usted hacer un diagnóstico de apendicitis. ¿No se puede confundir con otro tipo de patologías, profe? Exactamente, se puede confundir. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, recordad que aquí tendríamos los La ovarios, hernia inguinal. aquí tendríamos, o sea, este sería la tuba uterina. Este cosito no es como muy amigable para dibujar. Bueno, más o menos así, pues. Créame que este es un útero, la tuba uterina y los ovarios. Los ovarios son posteriores, ¿no? Entonces ellos estarían por acá. Entonces, se podría presentar una confusión entre una inflamación de un ovario y, por ejemplo, un proceso inflamatorio del apéndice. Es por eso tendrás que tener en cuenta eso. Profe, y entonces si el apéndice puede presentar ese tipo de ubicaciones en diferentes lados, ¿cómo hace uno para saber? Tiene que guardarse su anatomía y tiene que pedir ayudas diagnósticas, porque a simple ojo no lo vas a pillar, ¿no? No, claro. Tenés que pedir Pero, una ayuda diagnóstica. o sea, eso ya es por alguna patología que se presente en otro sitio o ya porque uno está así como defectuoso. No, no, es que te hicieron a la carrera, entonces le faltó el pedacito para cuadrar el apéndice. No, no, eso no tiene nada que ver, o sea, son alteraciones que se pueden presentar. Bueno, el intestino grueso o intestino graso mide, ya le dio la chiripiorca, no siguió funcionando. Le dio la chiripiorca, debe funcionar. El intestino grueso mide aproximadamente 1.5 metros. Este intestino va a ubicarse en la cavidad abdominal y va a tener las siguientes porciones: un colon ascendente, una flexura cólica derecha, o sea, el colon pasa de ir superior y lateral a hacerse medial, entonces a esto le llamamos el colon transverso. Tenemos una flexura cólica izquierda, entonces cambia de colon transverso a ser colon descendente, que sería esta porción, y luego tendríamos el colon sigmoideo, que tiene una forma de S, y terminaría siendo el recto. Y el recto, pues, como su nombre lo indica, pues, no es una línea, o sea, es recto, pero no es una línea recta, está ubicada hacia el lado izquierdo. El colon va a presentar unas abultaciones, estas cositas que vemos aquí se llaman austras, y va a tener una cintilla longitudinal que la va a recorrer, que aquí la vemos, se llama la tenia libre. Internamente, pues, el colon va a tener esta estructura que la vemos acá, y también este tipo de estructura va a estar presente aquí en el apéndice. Entonces, ¿qué hace el colon? A partir de movimientos peristálticos va a evacuar el contenido hacia el recto para que sea expulsado. Puede haber una variación. Este sería el colon sigmoideo en una condición normal. Esto es una variación. Mira que tengo el colon descendente y el colon sigmoideo. Sigmoideo viene en una forma de S. Usted no la tiene y se hace como muy longitudinal. Y el recto, pues se va a ubicar en relación con el sacro para poder, pues, cumplir su función de evacuar. También en el colon se puede presentar unas herniaciones, y esas herniaciones corresponden también a divertículos, que es la dilatación del componente muscular. Entonces, la presencia de muchos divertículos corresponde a lo que se llama la diverticulosis. El apéndice entonces se puede inflamar.
Y cuando se inflama el apéndice, pues eso se puede reventar. Y esa rotura del apéndice va a derramar su contenido, que corresponde a materia fecal, infectando todo el tejido que se encuentra en esta región y generando una enfermedad que se llama, una complicación, perdón, que sería una peritonitis. Entonces, el apéndice se inflama, a eso se le llama apendicitis, se puede retirar o, si se rompe, se vacía su contenido y genera una peritonitis. Entonces, ¿quién irriga al intestino delgado? Sus componentes de yeyuno e ilion, perdón. La arteria mesentérica superior, que es una rama de la aorta abdominal. Entonces vamos a tener unos vasos yeyunales, unos vasos ileales y unos vasos rectos que van a ir hacia cada una de las asas. Vamos a tener una arteria que se llama la iliocólica, que va a ir hacia el ilion y el colon. Hacia la parte superior voy a tener la cólica derecha, que me va a irrigar la parte del colon ascendente y una pequeña porción del colon transverso. La mesentérica superior, como rama de la arteria aorta abdominal, entonces ya les dije que irrigaba el intestino delgado y la mitad derecha el intestino grueso. Y otra arteria que se llama la mesentérica inferior, que es rama de la aorta abdominal antes de su bifurcación en arterias ilíacas, me va a irrigar la mitad izquierda del intestino grueso, o sea, colon descendente, sigmoideo recto, y me va a dar una arteria que se llama la cólica izquierda en su componente ascendente, que me va a irrigar junto con una anastomosis dada por una arteria que se llama la cólica media, que es de la mesentérica superior, para formar la arteria marginal, que sería la encargada de la irrigación del colon transverso. ¿Quién drena la sangre de yeyuno, ilion y colon? Venas que tienen el mismo nombre que las arterias. Entonces las arterias sería mesentérica superior e inferior, entonces las venas serían venas mesentéricas superior e inferior. Entonces las venas mesentéricas, la vena mesentérica superior, perdón, asciende y junto con una vena que viene del vaso y pasa por el páncreas, que se llama la alienal, me van a formar la vena portal hepática, o sea que va a llevar la sangre de los intestinos. Y la vena mesentérica inferior, que es esta, que drena la sangre, que ha sido irrigada por su arteria concomitante, va a desembocar o en la alienal, que sería la distribución normal, o puede desembocar directamente a la mesentérica superior o puede desembocar directamente a la portal hepática. Pero normalmente se puede presentar de esta forma. Bueno, ¿quién inerva al intestino grueso y al intestino delgado? Nuestro amigo y famoso conocido nervio vago en su componente parasimpático. El componente simpático va a estar dado por los troncos o los segmentos, perdón, torácicos y lumbares desde T9 hasta L2, aquí. Van a ir a unos ganglios que se llaman ganglio mesentérico superior, ganglio mesentérico inferior, y van a dar su inervación. La parte inferior del intestino, o sea, colon sigmoideo y recto, va a estar dado por unos nervios esplánicos pélvicos que van a llegar hacia la parte del recto. Entonces, eso sería la inervación simpática y parasimpática. Entonces, aquí vemos, esta es la médula espinal, estas son las asas anteriores, motoras, asas posteriores sensitivas. La información sale
va a hacer una sinapsis, una comunicación con un ganglio. Este ganglio va a enviar la información tanto sensitiva como motora a los ganglios, especialmente el ganglio celíaco, que de allí se van a formar los nervios espláncnicos para dar la inervación a el intestino. Entonces aquí van a haber dos plexos, uno que se llama el plexo mientérico de Auerbach y otro que se llama el plexo submucoso de Meissner. Estos plexos tienen que ver con la capacidad de dar respuesta tanto en el componente sensitivo y motor a partir de un sistema que se llama el sistema entérico. Por eso al intestino delgado o al sistema digestivo se le conoce con el nombre de segundo cerebro, porque toda esta inervación dada por el sistema nervioso autónomo le confiere esas características muy puntuales. Al colon se puede presentar una patología que se conoce con el nombre de cáncer de colon. Entonces es un tumor que se puede presentar consecuencia de múltiples causas que aún no han sido definidas y puede alterar el funcionamiento del mismo. ¿Listo? La parte terminal del intestino grueso entonces corresponde al recto y al canal anal. Entonces, aquí tenemos una hemipelvis femenina y una masculina. Este sería el colon sigmoideo, el recto, la ampolla rectal, que es la parte más dilatada. Anterior al recto tengo el útero, en el caso de las mujeres, y la vejiga. En el caso de los hombres tengo el intestino grueso, colon sigmoideo, esto sería el recto, esto sería la vejiga, y entre el recto y la vejiga, en el caso de los hombres, hay una excavación que se denomina la excavación rectovesical. En el caso de las mujeres existe una excavación que se llama la rectouterina, o sea, el espacio entre el recto y el útero, y en la parte anterior una excavación que se llama la útero-vesical o vesico-uterina, que sería el espacio que habría aquí. Eso se llaman las excavaciones. Haciendo un corte, esto es un corte transverso. Aquí tenemos los músculos esfínter del elevador del ano. Estos son los músculos del piso pélvico. Aquí esta parte dilatada corresponde a la ampolla. Esto sería el colon sigmoideo y esto sería el recto. Entonces, lateralmente a la ampolla rectal van a haber dos fosas, una fosa pararrectal, que está aquí, o sea, que está al lado del recto, y una fosa isquiorrectal que va a permitir la comunicación de dos trígonos, el trígono urogenital y el trígono anal. Internamente, el recto va a presentar unos pliegues que se llaman, son pliegues transversales, donde están las válvulas de Houston, están aquí. Ya cerca a esta región, atravesando el músculo del piso, los músculos del piso pélvico, vamos a tener las columnas anales, que en su parte superior va a corresponder a la línea anorrectal y la parte inferior a la línea anofectínea. Entonces tendría por debajo el pecten y el margen, y aquí me van a delimitar unos esfínteres, un esfínter interno y uno externo. Entonces el proceso de defecación se da cuando, por estimulación de la inervación autónoma, el bolo fecal está aquí y sale expulsado. Entre las columnas anales hay algo que se llama el seno anal, un espacio, y en la parte inferior va a estar delimitado por la válvula anal. Este corresponde al músculo esfínter interno del ano, este al músculo esfínter externo del ano. Aquí van a ver unos plexos, este sería el plexo venoso rectal interno, que al dilatarse las venas presentan lo que se llaman las hemorroides internas,
y un plexo venoso rectal externo que corresponde a hemorroides que si se dilatan presentan hemorroides externos. ¿Y por qué se puede dar esta dilatación? Pues por la fuerza que se haga al proceso de evacuación. ¿Quién irriga el recto? Entonces tenemos, esta sería la arteria aorta abdominal, ella se bifurca en dos ilíacas comunes, entonces nos vamos, esta sería la del lado izquierdo, esta correspondería a la arteria ilíaca externa, esta la interna y de ella voy a tener una arteria que se llama la rectal media, una que se va hacia la región del pudendo, pudenda interna, y una que va a bajar hacia el recto, que se llama la rectal inferior. Hay una arteria que se llama la rectal superior, que es una rama de la arteria mesentérica inferior. Entonces aquí la vemos. Mira la arteria rectal superior, rama de la mesentérica inferior. Y las venas van a ser concomitantes. Entonces voy a tener una vena rectal inferior, una vena rectal media, que van a drenar su contenido a la vena ilíaca interna, luego drena su contenido junto con la vena ilíaca externa, forman la vena ilíaca común y luego las dos venas ilíacas comunes van a formar la vena cava inferior. ¿Quién inerva el recto? Entonces tenemos los nervios esplénicos lumbares, 1 y 2. Y en la parte inferior vamos a tener los nervios esplénicos sacros, que van a llegar a formar el plexo iliohipogástrico. Entonces tenemos, a partir de la médula sacra, la inervación parasimpática y a partir de los nervios esplénicos lumbares 1 y 2, la inervación simpática. Aquí vemos un plexo hipogástrico inferior que va a la inervación, en este caso, la vejiga y el recto, a través del nervio pudendo. ¿Ustedes recuerdan el nervio pudendo, rama de qué plexo es? Plexo sacro, profe. Del plexo sacro. Aquí tenemos un absceso en la fosa isquiorrectal. Entonces, aquí se forman dos trígonos entre las espinas isquiáticas, aquí, tendríamos hacia el pene. En este caso, pues, porque es una imagen masculina, el trígono urogenital, y desde las espinas isquiáticas hacia el coxis, el trígono anal. Y aquí, entonces, hay un espacio, tenemos la fosa isquiorrectal, donde se puede migrar un absceso hasta llegar a la cavidad pélvica. Entonces, el recto, al igual que el colon, puede presentar cáncer. Entonces, aquí tenemos una patología denominada cáncer de recto. Para resumir, ¿cuál es la función del canal alimentario o del tubo digestivo? Entonces, todo el proceso comienza a nivel de la cavidad oral, entre los alimentos. Les hago una pregunta, ¿esta es la única vía de ingreso de los alimentos o existe otra? ¿Existe otra vía de ingreso o solamente es eso? ¿Cómo? Bueno, esta sería la principal, de manera fisiológica normal. Entonces ingresan los alimentos por la cavidad oral para ser triturados, deglutidos, etc. Pero tenemos las vías enterales y las vías paraenterales. De las paraenterales pueden ser aplicación de nutrientes vía endovenosa, y las vías enterales cuando
hacen una ostomía y van directamente a la cavidad abdominal. Entonces aquí ingresa el alimento, se tritura en fragmentos muy pequeños, se habla de que hemos de masticar más de 30 veces, luego se deglute, o sea, se traga, aquí está kilo, esto sería el kilo, lo que se forma aquí, desciende por el esófago, atraviesa el diafragma, llega al estómago y aquí por acción de unas Profe, no enzimas se digestivas, escucha bien. pues mira, de aquí no me he movido, es por el ancho de la... Juanita, yo creo que es bien, porque acá se escucha bien. Entonces, pasa aquí, atraviesa el diafragma, llega al estómago y por acción de las enzimas digestivas, esto se convierte en quimo. Por acción, por estimulación, el contenido pasa a través del esfínter pilórico al duodeno. Aquí van a llegar la bilis, que es secretado por el hígado, a través del conducto colédoco, el páncreas secreta insulina, se presenta la saponificación de las grasas, especialmente se desdoblan, luego se continúa intestino delgado, yeyuno, se hace la mayor absorción, luego pasa al ilion, el material de desecho que viene allí se envía hacia el intestino grueso, que se encarga de absorber el exceso de agua presente en los desechos y a través de movimientos peristálticos envía su contenido a través del recto para ser expulsado. Ese es todo el recorrido que se hace. Bueno, entonces con eso terminamos el tema de hoy, chicos. Lo que vamos a ver. Bueno, entonces cuando estamos hablando del sistema digestivo, tenemos que ir primero pues a las paredes. Dentro de las paredes, bueno, aquí creo que este dispositivo no me permite utilizar las líneas. Pues bueno, esta es la pared anterior del abdomen. Igual ustedes pueden en los videos, existen clases, otras clases que yo he grabado, entonces las pueden ver. Entonces aquí tenemos, esta es la pared anterior, aquí tenemos la vaina del recto del abdomen. Mira que acá abajo tenemos el anillo inguinal superficial y por aquí está pasando el funículo espermático. Y aquí tenemos esto que está cubierto, correspondería acá al músculo recto del abdomen. Mira las inserciones tendinosas. Este es un músculo fragmentado, este es el músculo de las chocolatinas. Todos la tenemos. Lo que pasa es que algunos somos de bajo perfil, entonces nos gusta tenerlas escondiditas. Lateralmente tenemos el músculo oblicuo externo. Mira la orientación de las fibras, de superior a inferior y de lateral a medial. Acá tengo las fibras del músculo oblicuo interno. ¿Sí ven la orientación de las fibras? O sea, la porción inferior está orientada como hacia horizontal, pero la porción superior, mira su sentido. Van de lateral a medial y de superior a inferior. Y me voy al plano más profundo, que corresponde al músculo transverso del tórax, del abdomen, que es este, y este corresponde a la vaina posterior del recto. Cuando nosotros decimos contraiga o meta la barriga, lo que estamos haciendo es aumentar la presión intraabdominal a partir de la contracción del músculo transverso del abdomen. Y si me voy hacia la parte más profunda, entonces esto corresponde a la pared posterior del abdomen, donde tenemos el músculo psoas mayor,
que pasa a la fosa ilíaca, se une con este músculo que corresponde al ilíaco y los dos me forman el iliopsoas, que es el músculo responsable de la flexión de la cadera. Lateralmente al psoas mayor tengo este músculo que se llama el cuadrado lumbar, aquí lo veo, y lateral a él voy a tener el músculo transverso del abdomen, que sería este, que es el más profundo. Listo. Si nos vamos al sistema digestivo, entonces tenemos que iniciar en la cavidad oral. Entonces, si yo retiro aquí, entonces, ¿qué decíamos de la cavidad oral? Que en la parte superior está delimitada por el paladar duro, la parte anterior delimitada por los dientes, la parte inferior delimitada por la lengua y la parte posterior por el paladar blando, o en su defecto puedo hablar de la orofaringe. Entonces aquí tengo esta estructura que se llama la faringe, que va a tener en relación con la cavidad nasal, nasofaringe, con la cavidad oral, orofaringe, y con la laringe, laringofaringe. Entonces la faringe se va a continuar hacia la parte posterior como esófago. Y aquí vemos la relación que existe entre la lengua y este cartílago, que es el cartílago epiglótico. Y aquí hay unos espacios que se llaman las valléculas epiglóticas, que están delimitados por unos pliegues. Uno que va por toda la mitad, el gloso epiglótico medio, y dos laterales, glosoepiglóticos laterales, que me delimitan las valléculas. Si sigo hacia abajo, vamos a ver las glándulas salivares. Pues, Marcio. Sí, sí, eso sí se puede distinguir. ¿El vago? No. Ahí sí no se puede. O sea, ¿se puede distinguir el nervio facial? Sí. Pero buscándolo pues por la parte externa se puede distinguir. El nervio vago también lo podemos pillar. Glosofaringeo lo podríamos buscar, pero es complejo, pero se puede ubicar. Y bueno, el trigémino con la rama mandibular sí lo puedo pillar, que sería su rama lingual. Pero llegar a ver la inervación como tal de la lengua, no. El hipogloso sí lo puedo ver, es fácil ubicarlo, pero no voy a pillar el resto, así como les dije que inerva la parte sensitiva en los bordes laterales, no se ve así, pero sí se puede. Dale. Entonces aquí tenemos las glándulas salivares. Entonces esta que vemos acá es la glándula parótida. Mira. Esta es la glándula submandibular. Y acá tendríamos la glándula sublingual. Mira. Entonces estas glándulas, pues ya saben que lo que secretan es... Y aquí tenemos, mira el nervio hipogloso, que va por debajo de la lengua. Esto sí, aquí lo podemos ver bien. La glándula parótida se puede inflamar. Esta glándula es atravesada por el nervio facial, mas no es inervada por él. La glándula parótida es inervada por el nervio glosofaríngeo. Bueno, vamos al esófago. Entonces, el esófago es la continuación de qué estructura? De la faringe. Entonces, mira el esófago. De la faringe. Sí, entonces mira, el esófago se ubica posterior a la tráquea. Esta es la arteria aorta descendente o aorta torácica. Y mira que el esófago en relación con la aorta es medial. ¿Lo ves?
Entonces el esófago va a presentar en la parte superior un primer estrechamiento que corresponde cuando pasa de ser faringe a esófago, la primera constricción, faringea. La segunda constricción que presenta está aquí. Mira que estos son los bronquios principales derecho e izquierdo y el esófago está atrás. Y aquí está la aorta. Entonces se llama la constricción aortobronquial. Y la tercera constricción es esta, cuando atraviesa el diafragma a través del hiato esofágico. Aquí. Entonces esta sería la tercera constricción. Y aquí, este sería el fondo del estómago, este sería la incisura cardíaca. Y aquí tendríamos el cardias o esfínter fisiológico. Entonces de aquí dejo el esófago y paso al estómago. Entonces mira el estómago. Esta estructura corresponde a la incisura cardíaca, que lo que les decía, dependiendo del ángulo, aquí hay un ángulo de 90 grados, si el ángulo es más recto, entonces el contenido del estómago se devuelve y a eso le llamamos reflujo gastroesofágico. Aquí tendríamos el cardias. Si yo miro el cardias aquí, este es un esfínter anatómico y este es el esfínter, perdón, este es un esfínter anatómico y este es un esfínter, enredado aquí, esfínter fisiológico y esfínter anatómico. ¿Sí ves la conformación de las fibras? El estómago presenta fondo, cuerpo, antro, y aquí en el antro está el píloro. Entonces, por aquí presente está el esfínter pilórico que va a permitir el paso del contenido de la cámara gástrica hacia el duodeno. Esta sería la curvatura menor y esta sería la curvatura mayor. Eso corresponde a la pared anterior del abdomen, del estómago, y en la parte posterior, pared posterior del estómago. Y aquí tendría la incisura angular, aquí. Ya de aquí paso al duodeno. El duodeno tiene 4 porciones: porción superior, porción descendente, porción transversa, y aquí vendría la porción ascendente. Y esta estructura que veo acá es el páncreas. Esto sería su cabeza, esto sería el cuerpo, y hacia la parte posterior tendría la cola. Entonces si retiro aquí, me voy a encontrar conducto colédoco, que viene del hígado, conducto pancreático principal, los dos se unen, me forman la ampolla hepatopancreática y el contenido del colédoco y del conducto pancreático principal va a ser vertido a esta estructura que se llama la papila duodenal mayor, aquí. ¿Listo? Entonces, del duodeno paso ¿a dónde? Al Yeyuno. Paso al yeyuno iliomuscular del estómago, cavidad abdominal, aquí. Entonces, en la cavidad abdominal, luego vemos este tema. ¿Cómo? Esto, la vesícula biliar. Si ustedes van a ser cirujanos, ¿qué es, profe? bueno, esto verde Sí. es la vesícula biliar. Ok. Entonces, si ustedes van a ser cirujanos, pues se pueden dedicar a hacer colecistectomías. Les va muy bien. Bueno, entonces aquí, esta estructura que tengo acá, voy a señalarla, corresponde al gastro, el tubo, estos son, ya les muestro el,
El intestino delgado, que le llaman intestino pequeño. Este es el intestino delgado. Entonces el intestino delgado en la cavidad abdominal corresponde a yeyuno e ilium. Este tejido que está cerca a la estructura de color azul corresponde al mesenterio. Cuando veamos peritoneo, pues vamos a entender mejor eso, pero ese es el famoso mesenterio que les decía hace un rato. Vamos a ver entonces el intestino grueso. Entonces el intestino grueso va a presentar, esta estructura corresponde al colon ascendente. Entonces aquí hay varias imágenes, mira el colon ascendente. Aquí tenemos el ciego, mira. Aquí también otra imagen de él. Aquí tenemos el colon, se los muestro. Colon transverso. Perdón. Este es el colon transverso, míralo. Aquí tenemos otra imagen de él, colon transverso. Aquí tenemos la apéndice vermiforme, si la ves acá, esta es la que se inflama, la que genera la apendicitis. Tenemos el colon sigmoideo, que es este, ya está en la parte terminal. Aquí, otra visión de colon sigmoideo, aquí. Y este sería el colon descendente. Colon descendente, mira una parte arriba y aquí una imagen más completa. En los extremos, el intestino grueso o colon va a presentar unas flexuras. Entonces, flexura cólica izquierda, que es esta, y la flexura cólica derecha. Durante el recorrido del colon existen unas bolsitas llenas de grasa que se llaman las apéndices omentales, que es peritoneo presente allí. Y el colon va a presentar una estructura, una cintilla alargada que se llama la tenia libre. Que esta cintilla lo que hace es permitir que el colon tenga unas abultaciones que se llaman las austras. En la cavidad abdominal habíamos hablado de unos vasos sanguíneos. Vamos a verlos. Vamos a ver el tronco celíaco. Esto es el tronco celíaco. Entonces, tronco celíaco. Entonces, mira la aorta abdominal. Entonces aquí la tenemos. Mira la aorta abdominal. Vamos a ver, ¿quieres que me muestre? No, son ramas de la aorta abdominal. Las arterias mesentéricas. Esta que vemos aquí corresponde a la mesentérica. Espérate que me muestre acá.
Esta es la arteria mesentérica superior. Y estas son sus ramas. Mira, ¿hacia dónde va ella? Entonces, intestino delgado, yeyuno e ilio, y mitad derecha del intestino grueso, o sea, colon ascendente, ciego, flexura cólica, y aquí tendríamos la cólica media, que hace anastomosis con la ascendente de la cólica izquierda para formar la media. Mesentérica superior, mira dónde se forma. Aquí arriba, esta es la mesentérica superior y este es el tronco celíaco. Ahora veamos la mesentérica inferior. Mira la mesentérica inferior. Esta es. Aquí ella se forma antes de la bifurcación de la aorta en venas ilíacas. Mira estas son las ramas de la mesentérica superior. Esta es de la mesentérica superior. La cólica izquierda, mira que es una rama de la mesentérica inferior. Mira, esto es la mesentérica inferior. Entonces, ¿qué me irriga? La flexura cólica izquierda, el colon descendente, colon sigmoideo, y ella me da una que va hacia el recto. ¿Cómo se llama? Mírala, la rectal superior. Si vamos a ver las venas, entonces las venas van a ser similares. Entonces veamos, esta es la vena portal hepática. ¿Quién la forma? Entonces, la mesentérica inferior, que llega a esta vena que se llama la lienalo-esplénica. Aquí tengo otra imagen de ella. La mesentérica superior es esta, se une a la lienalo-esplénica y me forma la vena portal del hígado o la vena portal hepática. Pues ya les muestro el tronco celíaco. Este es la arteria hepática común, que es una rama del tronco celíaco. Esta es otra rama, que es la gástrica izquierda, que me va a irrigar la curvatura menor del estómago. Aquí se ve mejor. La esplénica, que es esta, mira. Entonces, las tres arterias que se derivan del tronco celíaco, lienalo-esplénica, gástrica izquierda, y esta sería la hepática común. Entonces, de la hepática común sale hacia el hígado, la hepática propia, y esta corresponde a la gastromental derecha, y es la gastroduodenal, la hepática común, y este sería el tronco celíaco. Entonces, chicos, esto es lo que pues, teóricamente tendríamos que identificar en el anfiteatro, pero a veces, o sea, sí se ven, sino que hay que pues, ir con tiempo, buscar, pero sí se pueden identificar las estructuras. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces con esto damos por terminado nuestra clase de hoy.